Hay descubrimientos que amplían un poco lo que sabemos sobre los primeros humanos. Y luego están los hallazgos que obligan a romper el mapa entero y volver a dibujarlo desde cero. Lo que apareció en esta cueva pertenece a esa segunda categoría, porque no estamos hablando solo de huesos, piedras antiguas o restos de fogatas. Estamos hablando de una escena congelada en el tiempo. Una escena que esperó decenas de miles de años en completa oscuridad para lanzar una pregunta incómoda a la ciencia moderna. ¿Y si hemos entendido mal a los neandertales durante todo este tiempo? Antes de continuar, suscríbete y deja tu opinión al final, porque lo que vas a escuchar no solo cambia la historia de un grupo extinguido, también cambia la manera en que entendemos lo que significa ser humano. Y cuanto más avanzan las excavaciones, más difícil resulta sostener la vieja idea de que nuestros parientes más cercanos eran poco más que criaturas torpes condenadas a desaparecer. Los investigadores encontraron huellas de manos y arte con una antigüedad mínima de entre 35.000 y 40.000 años, y es posible que sean todavía más antiguos. Pero eso no fue lo único. Hace poco, un grupo de científicos abrió una cueva que había permanecido sellada durante 40.000 años. Piensa por un momento en lo que eso significa. 40.000 años sin luz, sin visitas, sin que nadie alterara nada. Un espacio cerrado desde mucho antes de la agricultura, mucho antes de las ciudades, mucho antes de cualquier civilización que hoy reconozcamos. Cuando el arqueólogo principal entró en aquella cámara intacta, en un lugar donde ningún ser humano había puesto un pie desde tiempos remotos, algo en la oscuridad lo dejó completamente inmóvil. Un caracol marino, un simple caracol marino comestible, colocado al fondo de una cámara cerrada dentro de una montaña, a unos 20 metros de la playa más cercana. Y eso por sí solo ya era desconcertante, porque ese caracol no debía estar allí, no podía haber llegado por accidente, no trepa, no se desplaza por sí mismo hasta el interior de una cavidad sellada, y mucho menos termina en el fondo de una sala aislada del exterior. Alguien lo llevó, alguien lo dejó ahí, y por la antigüedad del lugar, ese alguien solo pudo haber sido un neandertal. Junto a ese caracol aparecieron restos de grandes depredadores que normalmente no comparten el mismo refugio, además de marcas profundas de garras sobre la piedra caliza, como si algo hubiera quedado atrapado en el interior. Y todavía había algo más, una serie de incisiones deliberadas en la roca madre, al menos 54 trazos realizados con intención, no arañazos al azar, no marcas naturales, no señales de desgaste casual, trazos repetidos, insistentes, planificados. Todo esto salió a la luz en el complejo de cuevas de Gorham, en Gibraltar, en el extremo sur de Europa, donde el Mediterráneo se encuentra con el Atlántico. Ese sistema, formado por 4 cuevas conectadas, Gorham, Vanguard, Hyena y Bennett, conserva una de las secuencias de ocupación humana más extraordinarias del planeta. Sus suelos guardan evidencia de presencia durante unos 120.000 años seguidos. No es solo otro yacimiento arqueológico. Para muchos especialistas, es el lugar más importante del mundo para entender a los neandertales. Durante casi una década, un equipo de arqueólogos trabajó pacientemente en las partes más profundas de la cueva Vanguard, excavando centímetro a centímetro. No es un trabajo rápido ni espectacular. Es lento, meticuloso y requiere una enorme atención al detalle. Cada capa de sedimento cuenta una historia distinta, y entender cómo están organizadas esas capas es casi un arte. El equipo estaba dirigido por el profesor Clive Finlayson, uno de los investigadores más reconocidos en el estudio del comportamiento neandertal y director del Museo Nacional de Gibraltar. Ellos ya sabían que estaban trabajando en un lugar extraordinario. Desde la década de los años 80, los científicos habían descubierto que este sistema de cuevas contenía pistas cruciales sobre la vida de los neandertales, pero nada de lo que habían visto antes los preparó para lo que ocurrió el día en que sus herramientas chocaron contra algo diferente. El pasaje estaba bloqueado por una masa compacta de arena antigua. No eran rocas derrumbadas ni escombros naturales. Era arena perfectamente sellada, comprimida durante miles de años. Cada grano estaba prácticamente inmóvil desde la última vez que alguien pasó por allí. Cuando los investigadores comenzaron a retirarla con cuidado, se dieron cuenta de que estaban abriendo algo que llevaba cerrado desde hacía un tiempo inimaginable. Tras retirar la arena apareció una cámara de aproximadamente 13 metros de profundidad, escondida dentro del techo de la cueva. Era un espacio completamente aislado del exterior. Ningún rayo de luz había tocado esas paredes durante decenas de miles de años. Ningún animal había entrado. Ningún ser humano moderno había alterado el lugar. Era, en cierto modo, una cápsula del tiempo natural. Imaginar ese momento resulta casi difícil. Todo lo que se encontraba dentro de esa cámara, cada hueso, cada marca, cada objeto, había permanecido exactamente igual desde antes de que los humanos modernos comenzaran a pintar las famosas cuevas de Francia y España. Desde antes de que alguien sembrara las primeras semillas o levantara los primeros pueblos. Desde antes de cualquier
cualquier civilización conocida. Cuando el equipo finalmente accedió al interior, lo primero que apareció fueron restos de animales, huesos de lince, de hiena moteada y de buitre leonado. Tres grandes depredadores y carroñeros que normalmente no comparten refugio ni se acumulan en un mismo lugar de forma natural. Encontrarlos juntos dentro de una cámara elevada y sellada era, por decirlo menos, extraño. Algo o alguien los había llevado allí. Pero lo que llamó aún más la atención de los investigadores fueron las profundas marcas de garras que aparecían en las paredes de piedra caliza. Parecía que algún animal había quedado atrapado dentro de la cámara y había intentado desesperadamente escapar, arañando la roca con fuerza. Esas marcas todavía estaban allí, congeladas en el tiempo, como un testimonio silencioso de un momento de angustia ocurrido miles de generaciones atrás. Y entonces apareció el objeto más desconcertante de todos. En el fondo de la cámara, lejos de la entrada, los arqueólogos encontraron un gran caracol marino, un whelk, un molusco comestible que normalmente vive en el mar o en las zonas costeras. La playa más cercana estaba a unos 20 metros de distancia, pero ese animal no podía haber llegado allí por sí mismo. No escala paredes, no atraviesa cuevas profundas y, desde luego, no termina en el interior de una cámara sellada. Alguien lo llevó hasta allí. Cuando el profesor Finlayson vio el hallazgo, comprendió inmediatamente lo que implicaba. Ese caracol había sido transportado desde la costa hacia el interior de la cueva por una mano inteligente, y por la antigüedad del lugar, esa mano solo podía pertenecer a un neandertal. Puede parecer un detalle pequeño, casi insignificante, pero para los arqueólogos, ese pequeño caracol tiene un significado enorme, porque indica que alguien caminó desde la playa hasta el interior de la cueva llevando comida. Significa planificación, significa transporte deliberado de recursos, significa que aquellos individuos organizaban su entorno con intención, y eso rompe directamente con la imagen clásica del neandertal como una criatura torpe que actuaba únicamente por instinto. Durante gran parte del siglo pasado, los libros de texto describieron a los neandertales como seres lentos, poco inteligentes y destinados a desaparecer cuando los humanos modernos llegaron desde África. La historia parecía sencilla. Los humanos más inteligentes aparecieron y los neandertales fueron reemplazados, pero los descubrimientos de Gibraltar empezaban a contar una historia muy diferente. Durante décadas, la imagen del neandertal estuvo marcada por un estereotipo muy claro. Se le representaba como una figura encorvada, con una mente limitada, apenas capaz de sobrevivir en un mundo duro y cambiante. Según esa visión, cuando los humanos modernos llegaron a Europa hace alrededor de 40.000 años, la historia se resolvió rápidamente. Los más inteligentes prosperaron y los otros desaparecieron. Sin embargo, las evidencias acumuladas en las cuevas de Gibraltar comenzaron a desmontar esa idea pieza por pieza, y el descubrimiento de la cámara sellada era solo el comienzo, porque lo que realmente sorprendió a los investigadores no estaba únicamente dentro de esa habitación cerrada. Lo verdaderamente impactante apareció en las capas de sedimento que se encontraban debajo, enterradas bajo miles de años de historia. Mientras los arqueólogos continuaban excavando, descubrieron algo que obligó a replantear por completo la forma en que entendemos a los neandertales. En investigaciones publicadas en el año 2024, un equipo internacional describió una estructura muy particular encontrada dentro de la cueva, un tipo de hogar o fogón construido de manera intencional para producir alquitrán vegetal. Este hallazgo tenía una antigüedad aproximada de 60.000 años. Puede parecer solo un fuego antiguo, pero no lo era. No era una simple hoguera donde alguien cocinó comida o se calentó durante una noche fría. Era una instalación diseñada específicamente para producir una sustancia pegajosa utilizada como adhesivo. El sistema funcionaba mediante un proceso que hoy conocemos como pirólisis. Consiste en calentar materia vegetal en un entorno con poco oxígeno para extraer compuestos químicos que se liberan bajo ciertas condiciones de temperatura. En otras palabras, los neandertales habían construido una especie de horno primitivo capaz de controlar el aire y el calor para transformar plantas en un pegamento resistente. Este pegamento luego se utilizaba para fijar puntas de piedra a mangos de madera, creando herramientas compuestas mucho más eficaces para la caza. Lo verdaderamente sorprendente es que este tipo de conocimiento no se obtiene por casualidad. No es algo que alguien descubra simplemente encendiendo una fogata al azar. Requiere observación, experimentación y repetición. Requiere comprender que ciertos materiales cambian cuando se calientan de cierta forma, pero sobre todo requiere que ese conocimiento se transmita, porque si una persona descubre una técnica compleja pero muere sin enseñarla, el conocimiento desaparece. Para que algo así sobreviva durante miles de años, debe ser aprendido, recordado y enseñado una y otra vez. Eso implica algo fundamental: comunicación. Muchos científicos creen que
que esto sugiere que los neandertales tenían algún tipo de lenguaje o sistema de enseñanza suficientemente sofisticado para transmitir habilidades técnicas entre generaciones. No solo resolvían problemas, sino que compartían soluciones con los más jóvenes del grupo. En Gibraltar, además, estos neandertales no utilizaban corteza de abedul como en el norte de Europa. Allí adaptaron la tecnología a los recursos locales, usando una planta mediterránea conocida como jara para producir el adhesivo. Esto muestra algo más: flexibilidad. Eran capaces de adaptar sus conocimientos al entorno en el que vivían, observaban los recursos disponibles y modificaban sus técnicas para aprovecharlos. Eso ya no se parece en nada a la imagen de una especie torpe o incapaz de innovar. Y mientras los investigadores seguían excavando, las pistas continuaban acumulándose, porque las capas arqueológicas de las cuevas de Gorham y Vanguard estaban llenas de conchas de moluscos, huesos de peces, restos de focas monje e incluso de delfines. Muchos de esos restos tenían marcas de corte hechas con herramientas de piedra. Esto indica que los neandertales no solo recogían animales muertos arrastrados por el mar, estaban explotando activamente los recursos marinos. Pescaban, recolectaban moluscos y transportaban esos alimentos hasta la cueva para procesarlos. Organizaban su espacio doméstico alrededor de la preparación de alimentos, algo que durante mucho tiempo se consideró exclusivo de los humanos modernos. Pero la historia de Gibraltar aún guardaba una revelación más sorprendente, una revelación que iba a desafiar directamente la frontera que la ciencia había trazado durante décadas entre los neandertales y nosotros. Para entender por qué ese descubrimiento fue tan importante, primero hay que imaginar cómo era el paisaje que rodeaba estas cuevas hace decenas de miles de años. Hoy, cuando uno se sitúa frente a la entrada de la cueva y mira hacia el mar, ve el Mediterráneo golpeando directamente contra los acantilados. Pero durante la última edad de hielo, el nivel del mar era mucho más bajo. Frente a la cueva se extendía una enorme llanura costera que avanzaba varios kilómetros hacia lo que hoy es agua. Los científicos calculan que ese territorio podía alcanzar aproximadamente 4,5 kilómetros de extensión. Era un paisaje completamente distinto al actual. Había dunas de arena, bosques de pinos, pequeñas lagunas de agua dulce que aparecían y desaparecían con las estaciones, y una abundancia de animales que algunos investigadores han comparado con una especie de Serengeti mediterráneo. Grandes grupos de ciervos rojos cruzaban la llanura, cabras montesas se movían entre las rocas, aves rapaces sobrevolaban el cielo buscando presas, y en la costa abundaban los moluscos, los peces y los mamíferos marinos. Era un ecosistema extraordinariamente rico, y los neandertales de Gibraltar lo conocían bien. Habían aprendido a aprovechar cada parte de ese entorno. Cazaban en tierra, recolectaban en la costa y procesaban los alimentos dentro de la cueva. Pero ese mundo no duró para siempre. Con el paso de miles de años, el clima comenzó a cambiar. Los glaciares empezaron a derretirse lentamente y el nivel del mar comenzó a subir. No ocurrió de forma repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible en una sola generación. Sin embargo, con el tiempo la llanura costera empezó a desaparecer. Las lagunas se llenaron de agua salada, las dunas quedaron cubiertas, los animales comenzaron a desplazarse hacia otros territorios, y generación tras generación, el mar fue acercándose cada vez más a la entrada de la cueva. Los neandertales que vivían allí debieron observar cómo su mundo cambiaba poco a poco. Sus antiguas zonas de caza desaparecían bajo el agua. Aún así, siguieron adaptándose, continuaron regresando a la cueva, continuaron cazando, recolectando y viviendo en ese puebache, lugar que había sido su hogar durante miles de años. Y entonces apareció otra pista extraordinaria en el interior de la cueva principal, una pista que iba a cambiar una de las ideas más profundas que teníamos sobre la mente humana. Los investigadores descubrieron en el suelo de la cueva una serie de líneas grabadas directamente en la roca. No eran grietas naturales ni marcas producidas por el desgaste, eran líneas cruzadas que formaban un patrón geométrico. Los científicos analizaron cuidadosamente esas marcas. Primero comprobaron si podían haber sido producidas por procesos naturales. Luego realizaron experimentos para intentar recrearlas con herramientas de piedra. El resultado fue claro. Para producir ese patrón, había que pasar una herramienta puntiaguda por la roca repetidamente, siguiendo exactamente los mismos surcos una y otra vez. En total, el diseño requería al menos 54 movimientos deliberados. Eso significa que alguien se sentó allí, tomó una herramienta y decidió grabar un patrón abstracto en la piedra. No era una herramienta afilada, no era una superficie utilizada para cortar carne, no era un accidente, era una creación intencional. Durante décadas, los científicos pensaron que la capacidad de crear símbolos o arte abstracto era una característica exclusiva de nuestra especie, Homo sapiens. Se consideraba uno de los rasgos que nos diferenciaban de todos los demás homínidos. Pero esas 54 líneas
en el suelo de una cueva de Gibraltar sugerían algo muy distinto, porque el grabado tiene más de 39.000 años de antigüedad, y en ese momento los humanos modernos aún no habían llegado a esa región. Eso significa que el autor de esas marcas no podía ser uno de nuestros antepasados directos. Tenía que ser un neandertal. Ese descubrimiento obligó a los investigadores a replantearse una pregunta fundamental: si los neandertales eran capaces de crear diseños abstractos, ¿hasta qué punto su mente era realmente diferente de la nuestra? Durante mucho tiempo, la capacidad de representar ideas mediante símbolos fue considerada una de las fronteras más claras entre Homo sapiens y cualquier otra especie humana antigua. Pintar paredes, grabar patrones o decorar objetos se interpretaba como una prueba de pensamiento abstracto, de imaginación, de cultura compartida. Pero el grabado encontrado en la cueva de Gorham mostraba que esa frontera quizá nunca existió realmente. Alguien, hace más de 39.000 años, se sentó en esa cueva y dedicó tiempo a trazar un patrón sobre la roca. Presionó la herramienta contra la superficie, levantó la mano, volvió a colocarla en el mismo surco y repitió el gesto una y otra vez hasta completar el diseño. Ese tipo de comportamiento requiere concentración, intención y paciencia. No es el resultado de un accidente. Al mismo tiempo, otras investigaciones en el mismo sistema de cuevas revelaron algo más. Los neandertales no solo cazaban animales terrestres o recolectaban mariscos, también utilizaban plumas de aves como decoración personal. Algunas de las aves encontradas en el yacimiento muestran signos claros de que sus plumas fueron arrancadas deliberadamente, no para comerlas, sino para usarlas posiblemente como adornos. Esto sugiere que aquellos grupos no solo sobrevivían, también expresaban identidad, estética o quizá estatus social. Si juntamos todas estas piezas, la fabricación de adhesivos complejos, la explotación de recursos marinos, la organización del espacio doméstico, la creación de grabados abstractos y el uso de adornos, empieza a aparecer una imagen muy distinta de los neandertales. Ya no parecen una especie torpe o inferior, parecen humanos en muchos sentidos. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si los neandertales podían hacer todo esto, ¿por qué desaparecieron? Durante décadas, la explicación más común fue que los humanos modernos eran simplemente más inteligentes. Pero cada nuevo descubrimiento en lugares como Gibraltar hace que esa explicación parezca cada vez más débil, porque los neandertales no solo sobrevivieron durante cientos de miles de años en Europa y Asia. En Gibraltar, algunas evidencias sugieren que podrían haber resistido incluso más tiempo de lo que se pensaba. Los objetos encontrados en estas cuevas indican que ciertos grupos pudieron haber vivido allí hasta algún momento entre 33.000 y 24.000 años atrás. Si esas fechas son correctas, eso significa que algunos neandertales sobrevivieron miles de años después de lo que tradicionalmente se consideraba su desaparición. Para ponerlo en perspectiva, hace 16.000 años los humanos aún no habían inventado la agricultura. Gran parte de lo que hoy llamamos historia ocurrió después de ese momento. Eso significa que durante miles de años, dos especies humanas distintas pudieron haber coexistido en regiones relativamente cercanas. Es posible imaginar una escena sorprendente. En un lado del estrecho de Gibraltar, grupos de humanos modernos desarrollaban nuevas formas de organización social. En el otro lado, en las cuevas del acantilado, los últimos neandertales continuaban viviendo como lo habían hecho durante generaciones. Quizá incluso podían verse a la distancia en días despejados. Pero lo que ocurrió durante esos últimos milenios sigue siendo un misterio. No sabemos si hubo contacto frecuente entre ambas especies. No sabemos si hubo conflictos, intercambios culturales o simplemente competencia por los mismos recursos. Y tampoco sabemos si el cambio climático, la disminución de poblaciones o la mezcla genética jugaron un papel en su desaparición. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la imagen antigua del neandertal como un ser inferior ya no se sostiene. Los descubrimientos de Gibraltar muestran que tenían habilidades complejas, conocimiento técnico y posiblemente una vida cultural rica. Y eso deja una última pregunta abierta. Si los neandertales eran tan capaces, ¿qué fue lo que realmente tuvo Homo sapiens que ellos no tenían? Piensa en esa pregunta un momento. Tal vez la respuesta no tenga que ver con inteligencia, tal vez tenga que ver con tamaño de las poblaciones, con redes sociales más amplias o con la velocidad a la que se compartía el conocimiento entre grupos. O tal vez la historia sea aún más compleja de lo que imaginamos. Mientras los arqueólogos continúan excavando en las profundidades de estas cuevas, cada nuevo fragmento de hueso, cada herramienta de piedra y cada pequeño objeto encontrado podría cambiar nuevamente la historia. Lo único seguro es que los secretos que permanecieron enterrados durante 40.000 años apenas comienzan a salir a la luz. Ahora, imagina estar de pie hoy frente a la entrada de la cueva Vanguard. El viento del Mediterráneo sopla contra los acantilados y el mar golpea las rocas
exactamente, como lo ha hecho durante miles de generaciones. A simple vista parece solo otro paisaje costero, pero si miras con atención, si dejas que la imaginación viaje hacia atrás en el tiempo, ese lugar comienza a transformarse. Hace alrededor de 40.000 años, en ese mismo punto, probablemente estuvo un neandertal observando el mismo horizonte. No veía exactamente el mismo mar, porque el nivel del agua era más bajo y frente a él se extendía una enorme llanura costera llena de vida. Allí caminaban los ciervos, las cabras montesas y otras especies que hoy ya no habitan ese lugar. Quizá ese neandertal acababa de regresar de la costa con un caracol marino en la mano. Tal vez había estado recogiendo moluscos entre las rocas. Quizá llevaba también algunas herramientas de piedra o trozos de plantas que más tarde usaría para producir aquel pegamento oscuro que permitía fabricar lanzas más eficaces. Dentro de la cueva, el grupo se reunía alrededor del fuego. Algunos preparaban pescado o carne con cuchillos de piedra. Otros tal vez enseñaban a los más jóvenes cómo tallar una herramienta o cómo encender un fuego en el lugar correcto. Y en algún momento, alguien tomó una herramienta afilada y comenzó a grabar aquellas líneas en la roca. 54 trazos. Un gesto repetido con paciencia. Un pequeño acto que permanecería invisible durante decenas de miles de años hasta que un equipo de científicos volviera a descubrirlo. Lo extraordinario de todo esto es que esas personas no sabían que estaban dejando un mensaje para el futuro. No sabían que un día otras manos, pertenecientes a otra especie humana, excavarían el suelo de su antiguo hogar intentando comprender quiénes habían sido. Pero de alguna manera lo que dejaron atrás nos habla. Cada hueso, cada concha, cada herramienta, cada marca en la piedra es una pista. Y cuando todas esas pistas se juntan, forman una imagen muy diferente a la que la ciencia defendió durante tanto tiempo. Los neandertales no eran criaturas simples, eran cazadores capaces, conocían su entorno, fabricaban herramientas complejas, utilizaban adhesivos químicos, recolectaban recursos del mar, posiblemente se adornaban con plumas y en algún momento, alguien entre ellos decidió crear un diseño abstracto en la roca. Nada de eso suena como el comportamiento de una especie incapaz de pensar, y aún así, desaparecieron. Quizá no fue una cuestión de inteligencia, tal vez la diferencia real estuvo en el tamaño de las poblaciones, en la velocidad con la que las ideas viajaban entre grupos humanos o en las redes sociales más amplias que los Homo sapiens desarrollaron con el tiempo. O quizá la razón fue una mezcla de muchos factores, cambios climáticos, competencia por los recursos, enfermedades o incluso la mezcla genética entre ambas especies. Porque hoy sabemos algo fascinante, muchos seres humanos actuales llevan dentro de su ADN pequeñas huellas de neandertales. En cierto sentido, una parte de ellos no desapareció por completo, sigue viviendo en nosotros. Mientras tanto, en Gibraltar, los arqueólogos continúan excavando. Bajo cada capa de sedimento puede haber nuevas pistas esperando salir a la luz. Cada cubo de tierra revisado podría contener la próxima pieza del rompecabezas. Y es posible que lo que aún permanece enterrado cambie otra vez la historia. Porque si algo nos enseñan estas cuevas es que el pasado todavía tiene muchas sorpresas guardadas. Durante 40.000 años, la arena protegió ese pequeño mundo oculto en la oscuridad. Ahora que esa barrera ha sido retirada, el diálogo entre el presente y el pasado apenas comienza. Así que ahora te dejo con la misma pregunta que muchos científicos se están haciendo hoy. Si los neandertales eran capaces de pensar, crear herramientas complejas, explotar el mar, enseñar conocimientos y quizás incluso producir arte, ¿qué fue exactamente lo que tenía Homo sapiens que ellos no tenían? Escribe tu teoría en los comentarios. Suscríbete para no perderte los próximos descubrimientos, porque las excavaciones continúan y la siguiente revelación podría cambiar una vez más lo que creemos saber sobre nuestros parientes más cercanos. Y tal vez, cuando finalmente entendamos por qué desaparecieron los neandertales, también entenderemos algo mucho más profundo: ¿qué es lo que realmente nos hizo humanos?